Yo estaba de pie en la oscuridad, con la espalda apoyada contra la pared fría de la casa del vecino, observando en silencio mi propia casa, la casa en la que había vivido durante tantas décadas, el lugar donde cada mañana de domingo solían escucharse risas familiares, donde el aroma del café de olla se mezclaba con el sonido lejano de las campanas de la iglesia, constante como el ritmo de mi propia vida. El reloj marcó exactamente las 12 de la noche, y entonces, la luz del cuarto del fondo, el cuarto donde mi esposo dio su último aliento, se encendió. Ese cuarto, el lugar que había cerrado tras una pérdida imposible de nombrar. Pensé que permanecería para siempre sumido en la oscuridad. Pero en ese momento, desde esa ventana, salió la silueta de una persona desconocida. No era mi hijo, no era mi nuera, era un completo extraño. El corazón se me encogió, la respiración se me atoró en la garganta, como si bastara un movimiento mínimo para que todo se viniera abajo. Me quedé ahí, inmóvil, mirando la casa que llevaba mi nombre como si ya no me perteneciera. En ese instante comprendí que algo estaba terriblemente mal, algo que no solo tenía que ver con dinero, sino con una traición silenciosa y fría que se estaba infiltrando en el interior mismo de mi hogar. Estoy muy feliz de que estés aquí. De verdad, gracias por quedarte conmigo. Si estás escuchando esta historia, quédate conmigo un momento, dale like, suscríbete al canal y si puedes, dime desde dónde estás escuchando en los comentarios. Quiero saber hasta dónde han llegado nuestras historias, porque quizá, en algún momento, también te reconozcas a ti mismo en lo que estoy a punto de contar. Porque cuando el reloj dio las 12 de la noche aquel día, una pregunta no dejaba de resonar en mi mente. ¿Por qué, después de tantos años llamando a ese lugar hogar, tenía que vigilarlo a escondidas como si fuera una ladrona? Después de ese instante, cuando salí de la oscuridad y regresé al cuarto provisional donde me estaba quedando, las imágenes del pasado comenzaron a surgir lentamente dentro de mí, pesadas, como si la memoria también necesitara tiempo para salir a la luz. No pensé de inmediato en aquel desconocido, ni me apresuré a unir todas las piezas. Lo único que ocupaba mi mente era una pregunta. ¿En qué momento empezó todo a torcerse? Recuerdo con total claridad la mañana en que Iván y Lorena llevaron sus cosas a mi casa. Ese día el sol era suave y el viento pasaba ligero entre las bugambilias frente a la entrada. Iván cargaba una maleta vieja, y Lorena venía detrás con varias cajas de cartón. Mi hijo dijo, con voz sincera, «Mamá, estar sola tanto tiempo también entristece. Nosotros nos venimos a vivir aquí para que la casa tenga vida». Yo sonreí. La sonrisa de una madre que cree que la vida, después de tantas pérdidas, por fin sabe cómo compensar. Desde que mi esposo se fue, esta casa se había vuelto extrañamente silenciosa. Los pasos resonaban con más claridad, y a la hora de comer solo se jalaba una silla. Por eso, la presencia de Iván y Lorena se sentía como un nuevo aliento de vida. Los primeros meses transcurrieron en calma. Lorena se levantaba más temprano que yo para hervir agua y preparar café de olla. El aroma de la canela y el piloncillo llenaba la cocina. Iván arreglaba la puerta de madera que rechinaba, cambiaba el foco del patio, con el mismo cuidado de cuando era niño, y yo me paraba detrás de él indicándole cada paso. Cada domingo íbamos juntos a misa. Yo caminaba un poco detrás, viéndolos avanzar lado a lado, y pensaba en silencio. Tal vez esta era la recompensa tardía de mi vida, pero entonces esa paz no desapareció de golpe. Se fue resquebrajando muy despacio, casi sin hacer ruido. Al principio fueron detalles tan pequeños que yo misma me reproché estar siendo demasiado sensible. Lorena seguía cocinando, pero ya no me preguntaba qué quería comer. Iván seguía arreglando cosas de la casa, pero lo hacía rápido. Hablaba poco, como si tuviera prisa por terminar algo distinto. Las cenas comenzaron a pasar en silencio. Yo hacía una pregunta. Lorena respondía de manera breve. Iván bajaba la mirada al teléfono. Los dedos se deslizaban rápido por la pantalla y lo guardaba en cuanto notaba que yo lo miraba. Había momentos en los que entraba a la sala y la conversación entre ellos se detenía de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. ¿De qué estaban hablando?, pregunté, con voz suave, sin querer cargar el ambiente. Lorena sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos.
Ah, de cualquier cosa, mamá. Iván no me miró. Asintió, como confirmando las palabras de su esposa, y se levantó a servirse agua. No había nada concreto a lo que pudiera aferrarme, solo la sensación de que estaba caminando un paso más lento que el ritmo de la vida dentro de mi propia casa. Luego vinieron las noches. Yo tenía la costumbre de dormirme temprano, pero a veces, en ese punto intermedio entre el sueño y la vigilia, escuchaba susurros que atravesaban el pasillo. No eran fuertes ni claros, apenas lo suficiente para hacerme abrir los ojos. En una ocasión salí de mi cuarto y el pasillo estaba completamente oscuro. La puerta del cuarto de Iván y Lorena estaba entreabierta y la luz se apagó de golpe. Me quedé ahí un momento, diciéndome que seguramente había escuchado mal. Hay cosas que, cuando uno no está listo para enfrentarlas, siempre busca explicar de cualquier manera. Me repetía que la edad me hacía imaginar cosas, que los hijos tienen su propia vida, asuntos que no necesitan compartir, que no todo gira alrededor de mí, pero la evasión empezó a hacerse más evidente. Lorena ya no se sentaba a platicar conmigo en la cocina como antes. Iván llegaba más tarde, poniendo de pretexto el trabajo. Y el cuarto al final del pasillo, el cuarto donde mi esposo dio su último aliento y que luego yo había usado para guardar cosas, de pronto permanecía siempre cerrado. Una tarde, al pasar por ahí, puse la mano en la perilla por costumbre. Estaba con llave. Me quedé inmóvil. Antes, esa puerta nunca había estado cerrada. ¿Por qué está cerrada esta habitación?, le pregunté a Lorena mientras acomodaba la ropa limpia. Ella levantó la vista y respondió demasiado rápido. Ahí hay mucha humedad, mamá. Nos dio miedo que se echaran a perder tus cosas. La respuesta sonaba razonable, pero dentro de mí algo se desajustó levemente. No recordaba haberme quejado nunca de la humedad, y mucho menos recordaba haberles pedido que se hicieran cargo de ese cuarto. Desde ese día empecé a poner más atención, no por desconfianza, sino porque la calma habitual dentro de mí ya se había alterado. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio, escuchaba ruidos muy leves provenientes del fondo del pasillo. No lo suficiente como para llamarlos ruido, pero sí lo bastante para hacerme incorporarme, escuchar con atención y luego volver a recostarme, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Yo seguí con mi rutina de siempre. Seguía yendo a misa, regando las plantas por la mañana, preparando mi café. Pero en medio de esas tareas tan conocidas, empecé a sentirme como alguien que observa desde afuera. Nadie me empujó, nadie me dijo nada de frente. Simplemente, de alguna manera, yo ya no estaba en el centro de esa casa. Hubo noches en las que me senté sola en la cocina, mirando el reloj de pared avanzar con su tic-tac, y me pregunté, ¿de verdad me habré vuelto vieja? ¿Será que este silencio es solo la distancia natural entre generaciones? ¿O hay algo ocurriendo justo frente a mí y no tengo el valor suficiente para ponerle nombre? No tenía respuestas. Pero desde ese momento supe que la paz en la que había confiado ya no estaba intacta. Y aunque aún no entendía por qué, comencé a sentir con claridad que, en la casa que yo llamaba hogar, había cosas ocultas y tarde o temprano me obligarían a enfrentarlas. Después de esa noche, dejé de pasar por el fondo del pasillo con pasos inconscientes. Una cautela muy ligera se fue instalando en mí, no tan clara como para llamarla miedo, pero sí lo bastante fuerte como para hacerme ir más despacio cuando las luces de la casa se iban apagando. Seguía con mi rutina, seguía saludando a Iván por las mañanas, seguía preguntándole a Lorena si hacía falta comprar algo para la comida, pero por dentro empecé a escuchar más, no lo que me decían, sino los silencios entre sus palabras. El cuarto del fondo seguía cerrado. La puerta de madera oscura, que antes se abría con solo empujarla un poco, ahora permanecía inmóvil, como un límite. Cada vez que pasaba frente a ella, tenía la sensación de que me observaba de regreso, fría y distante. Me decía a mí misma que no debía pensar de más, que una puerta cerrada no era gran cosa, pero era el silencio alrededor de esa puerta lo que me inquietaba. En las noches siguientes, los sonidos se volvieron más claros. Ya no eran susurros vagos, era el ruido de ruedas deslizándose sobre el piso de azulejo. Lento, parejo, con ritmo, el sonido de una maleta. Luego, pasos que no reconocía, distintos a los de Iván o Lorena.
Me quedaba inmóvil en la cama, con la mano sobre el pecho, contando mi respiración, tratando de distinguir si aquello era real o solo una imaginación exagerada por la oscuridad. Una noche, escuché con claridad cómo se abría la puerta principal. No fue el sonido apresurado de alguien de la casa, sino uno cuidadoso, como temiendo llamar la atención. Me incorporé, me puse un suéter ligero y salí al pasillo. La luz de la sala estaba apagada, pero la claridad que entraba desde afuera me permitió ver una figura cerca de la puerta. Era Lorena. Frente a ella había una persona que yo no conocía. A los pies de esa persona, una bolsa pequeña. Hablaban muy bajo, pero alcancé a oír ese sonido inconfundible. Billetes contados a prisa. En ese instante me quedé paralizada. No avancé, tampoco retrocedí, me quedé ahí, escondida en la sombra, viendo cómo Lorena extendía la mano, recibía un fajo de billetes, lo doblaba rápido y se lo guardaba en el bolsillo. La otra persona asintió, jaló la bolsa y entró a la casa. Caminaron directo hacia el fondo del pasillo, hacia el cuarto cerrado. Regresé a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta, me senté en la cama. El corazón me latía con tanta fuerza que me zumbaban los oídos. En mi cabeza, las preguntas chocaban unas con otras, desordenadas, caóticas. Quería creer que había entendido mal, que había una explicación sencilla, inofensiva. Pero la imagen de esos billetes doblados a toda prisa en las manos de Lorena no se iba. A la mañana siguiente, todo transcurrió con una normalidad aterradora. Lorena preparó el café, colocó la taza frente a mí y sonrió como siempre. Iván me saludó, me preguntó si había dormido bien. Le respondí que sí. Mi voz sonó como la de siempre, pero para mí resultó extraña, como si estuviera escuchando a otra persona hablar por mí. ¿Necesita que compre algo más, mamá?, preguntó Lorena, con las llaves del coche en la mano. No, así está bien, respondí. Ella asintió, sin mirarme ni un segundo más. Y fue justamente esa mirada esquiva la que me dolió más que todo lo que había visto la noche anterior. Empecé a notar detalles pequeños a los que antes no había prestado atención. Había más sandalias junto a la puerta, más toallas en el cuarto de lavado. El bote de basura se llenaba más rápido, y cuando Iván y Lorena pensaban que yo ya estaba dormida, hablaban entre ellos en voz baja, apresurada, como personas que están calculando el tiempo. Una tarde, cuando ninguno de los dos estaba en casa, me quedé mucho rato frente a la puerta del fondo del pasillo. Puse la mano sobre la perilla. Estaba fría. Saqué del llavero la llave que siempre había usado durante tantos años. La introduje en la cerradura. No entró. Intenté girarla con cuidado. No se movió. Saqué la llave y la miré en mi mano. Un objeto tan familiar se había vuelto inútil de pronto. Lo intenté una vez más, esta vez con más fuerza, como si la presión pudiera cambiar la realidad. Pero no, la cerradura era distinta, completamente distinta. En ese instante, sentí que una herida muy profunda se abría dentro de mí. No fue un estallido de enojo, sino la sensación de haber sido desplazada, de que me habían arrebatado el derecho de estar en mi propia casa. Apoyé la espalda contra la pared, respiré hondo, y luego me reproché a mí misma. Tal vez estoy exagerando, pensé. Tal vez Iván solo quiere arreglar las cosas para que estén mejor, pero entonces recordé el fajo de billetes, recordé el sonido de la maleta, recordé los zapatos desconocidos. Esas piezas no se quedaron quietas, se acomodaron solas en mi cabeza, formando una imagen que yo no quería mirar de frente. Esa noche, cuando Iván regresó a casa, le pregunté con mucha suavidad, como si fuera solo una duda al pasar. La cerradura del cuarto del fondo, ¿por qué la cambiaron? Iván se detuvo un segundo. Solo un segundo, pero lo vi. Volteó a ver a Lorena antes de responder. Ah, ese cuarto ya estaba viejo, mamá. Nos dio miedo que no fuera seguro. ¿No seguro para quién?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Lorena intervino, con una sonrisa ligera. Para las cosas de usted, mamá. Solo queremos cuidarlas bien. Asentí. No dije nada más. Pero dentro de mí, una pregunta resonó con más claridad que nunca, ya sin el velo de la autojustificación. ¿Quién les dio el derecho de cambiar la cerradura de una casa que está a mi nombre? Esa pregunta no exigía una respuesta inmediata.
Simplemente se quedó ahí, como una piedrita dentro del zapato. Cada paso que di, después tropezó con ella, y supe que, desde el momento en que la llave ya no abrió esa puerta tan conocida, todo había entrado en otro ritmo, uno que ya no podía fingir no escuchar. Después de la noche en que descubrí que la cerradura había sido cambiada, dejé de dormir profundamente como antes, no por miedo, sino porque en mi cabeza había un conteo invisible, como si algo se estuviera acercando a un límite que aún no sabía nombrar. Seguía despertando a la misma hora. Seguía barriendo el patio, regando las bugambilias del frente, preparando mi café como de costumbre. Pero desde ese momento, cada uno de mis movimientos se volvió un poco más lento, un poco más cuidadoso, como si caminara sobre un suelo que ya no era firme. No volví a mencionar la cerradura. Tampoco hablé de lo ocurrido la noche anterior. Hay veces en que guardar silencio no es por falta de valor para preguntar, sino porque uno espera ver qué hará el otro cuando cree que no sabemos nada. Observé a Iván y a Lorena con una calma que incluso a mí me sorprendió. Ellos seguían con su vida normal, incluso parecían más atentos. Lorena me preguntaba qué quería cenar. Iván se ofrecía a llevarme al mercado el fin de semana. Todo era demasiado perfecto, tanto que entendí que, si hablaba en ese momento, solo recibiría respuestas ya ensayadas. La idea de fingir un viaje llegó a mí una tarde muy común. Estaba doblando ropa cuando caí en la cuenta de que hacía mucho tiempo que no sacaba la vieja maleta del closet, la maleta que mi esposo y yo usábamos para escapadas cortas, cuando él aún estaba bien. Me senté en la cama, con las manos sobre la colcha, y por primera vez en muchas noches dejé de preguntarme ¿qué está pasando? Y me pregunté, si yo no estuviera aquí, ¿qué harían? Esa noche, durante la cena, lo dije con naturalidad, como si la idea acabara de surgir. La próxima semana pienso ir a Guadalajara a visitar a mi hermana unos días. Hace tiempo que no nos vemos, y me ha estado llamando mucho. Mi hermana en Guadalajara creyó que yo ya iba en camino, pero por seguridad no me fui lejos. Me quedé a unas calles, en el cuartito de don Esteban, porque necesitaba ver la verdad con mis propios ojos, sin que ellos sospecharan. Iván levantó la mirada de inmediato. Lorena también. Ambos me miraron al mismo tiempo y muy rápido sus expresiones se suavizaron como una ráfaga de viento sobre el agua. Iván sonrió. «Qué bueno, mamá. Le va a servir para despejarse». Lorena asintió varias veces. «Sí, mamá. Váyase unos días, descanse. Aquí nosotros nos encargamos». Esa frase, «nosotros nos encargamos», sonó inofensiva, pero dentro de mí resonó con más fuerza de lo normal. Asentí, fingiendo no notar el alivio excesivo en sus voces. Nadie me preguntó cuánto tiempo estaría fuera. Nadie mostró nostalgia. Solo hubo un acuerdo rápido, fluido, como si esa decisión hubiera estado esperando desde hacía tiempo. Después de la cena, salí un rato al porche. Ya estaba oscureciendo y el aire se sentía más fresco. Desde donde estaba, podía ver la ventana de la casa de don Esteban, al otro lado de la calle. Él estaba ahí, con la mano apoyada en el marco, mirando hacia mi casa. La luz amarilla iluminaba su rostro envejecido y sereno. Don Esteban llevaba muchos años viudo, vivía solo, y hasta entonces solo nos saludábamos por las mañanas, intercambiando algunas palabras de cortesía sobre el clima o el vecindario. Me levanté y crucé la calle, como si fuera una visita cualquiera. Don Esteban abrió la puerta de inmediato. Seguramente ya me había visto. Doña Marisela dijo, con voz grave, «Pase, ya es tarde». Nos sentamos en su pequeña sala. El aire olía a té de hierbas. Le hablé de mi próximo viaje, de que estaría fuera unos días. Don Esteban no respondió enseguida. Me miró durante más tiempo del necesario, y luego soltó un suspiro lento. «¿Se va a ir?», dijo en voz baja. He estado pensando si debía decirle algo o no. Levanté la vista. El corazón me empezó a latir más rápido, pero no lo interrumpí. Don Esteban dejó la taza sobre la mesa, entrelazando sus manos envejecidas. Últimamente, en su casa, entra y sale mucha gente desconocida. Guardé silencio. Por las noches continuó. Llegan tarde, con maletas. Se van muy temprano. No ha sido una vez, ni dos. Sentí que la garganta se me secaba. ¿Está seguro?, pregunté.
esforzándome por mantener la calma. Don Esteban asintió. Me siento en esa ventana todas las noches. No puedo dormir temprano. Lo he visto todo. Hay gente que paga ahí mismo, en la puerta. Su nuera es la que abre. No hablan mucho. En esa sala pequeña no se escuchaba nada más que el tic-tac del reloj. Miré hacia afuera, en dirección a mi casa. La casa estaba quieta, igual que siempre, pero las palabras de don Esteban parecían correr un velo delgado sobre aquello que yo había sospechado desde hacía tiempo. No quise preocuparla, añadió. Por eso guardé silencio. Pero si va a irse lejos, era mejor que lo supiera. Asentí. No lloré. Tampoco pregunté más. Hay verdades que, cuando ya tienen suficientes piezas, no necesitan repetirse demasiadas veces. Le di las gracias a don Esteban y me levanté para irme. El camino de regreso a casa era muy corto, pero caminé más despacio de lo habitual. Cada paso parecía caer sobre una pregunta nueva. Cuando abrí la puerta, Iván y Lorena estaban en la sala. Se voltearon a verme. Yo sonreí, como si no hubiera escuchado nada. En mi cabeza, en ese momento, solo había un pensamiento, claro y frío, tan frío que me sorprendí a mí misma. Si yo no estaba, ellos iban a seguir, y solo si yo no estaba, yo podría ver toda la verdad. Esa noche, acostada en la cama, ya no me pregunté si estaba siendo desconfiada o no, solo me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos pequeños dentro de la casa conocida, y dejé que la idea de fingir un viaje tomara forma poco a poco en mi mente. Ya no era un pensamiento pasajero, sino una decisión esperando el momento adecuado para hacerse realidad. El primer viernes que yo no estuve, me senté en el cuartito del segundo piso de la casa de don Esteban. Había menos luz, solo quedaba encendida una lámpara de mesa, de tono amarillo tenue. Desde esa ventana podía ver claramente el portón de mi casa. No era espiar en un sentido bajo, era mirar con la sensación de una madre tratando de entender qué le había pasado al hogar que alguna vez creyó invulnerable. Un poco después de las 7 de la noche, el primer coche se detuvo frente al portón. Lo reconocí de inmediato. No era el de Iván, ni era de alguien conocido. 2 personas bajaron, jóvenes, vestidas de manera cómoda, jalando una maleta mediana. No estuvieron ni un minuto frente a la entrada. Cuando la puerta se abrió, apareció Lorena, con el cabello bien peinado, el rostro fresco. Dijo algo, hizo un gesto señalando hacia adentro. Una de las personas sacó la cartera. La luz de la calle se reflejó en los billetes cuando los doblaron rápido, con cuidado. Sentí que el corazón se me hundía. Ya no había dudas, ya no había hipótesis. Todo estaba ocurriendo con una claridad que no necesitaba ninguna explicación adicional. Ni siquiera pasaron 10 minutos cuando se detuvo otro coche. Esta vez eran 3. Venían riendo, hablando como si estuvieran empezando unas vacaciones cortas. Uno preguntó algo. Supuse que era la contraseña del Wi-Fi, porque Lorena se rió y levantó el celular para mostrársela. Entraron a mi casa con naturalidad, suaves, como quien entra a un lugar por el que ya pagó. Apreté los puños. Las uñas se me clavaron en la piel para asegurarme de que estaba despierta. Don Esteban estaba detrás de mí, sin decir nada. Apenas soltó un suspiro muy leve. Yo no volteé a verlo, porque tenía miedo de que, si encontraba en sus ojos esa compasión, ya no pudiera mantener la calma. Iván llegó a casa casi a las 8. Reconocí la manera de caminar de mi hijo al instante. Entró sin mostrar sorpresa ante los rostros desconocidos en la sala. Al contrario, dejó las llaves sobre la mesa, se arremangó y ayudó a alguien a subir una maleta al segundo piso. Un gesto conocido, seguro, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Vi a una persona del grupo sentarse en el sillón, abrir una lata de refresco y mirar alrededor de mi casa, con curiosidad, con gusto. Hablaban del viaje, del clima, de a dónde irían al día siguiente. Nadie bajaba la voz. Nadie actuaba a escondidas. Mi casa, la que había guardado cada paso y cada recuerdo, ahora se llenaba de risas que no me pertenecían. El dolor no llegó como una tormenta. Llegó lento, pesado, como una piedra colocada sobre el pecho. Sentí enojo, pero el enojo no estalló. Se mezcló con la pérdida, con la sensación de algo sagrado siendo invadido. Hay cosas que, una vez que se cambian por dinero,
nunca vuelven a ser las mismas. Seguí observando. Lorena se movía entre la sala y el pasillo con la seguridad de alguien que manda. Repartía toallas, indicaba cuartos, explicaba lo necesario. Iván llevaba cobijas y las acomodaba al pie de una cama. Todo salía tan fluido que me dio un escalofrío. No había torpeza, no había señales de duda. Esto no era algo impulsivo, era una costumbre. Y entonces llegó ese instante. Vi a Lorena guiar a 2 personas directo hacia el fondo del pasillo, hacia la puerta que yo no había podido abrir desde que cambiaron la cerradura. Metió la llave, abrió, encendió la luz. La claridad amarilla se derramó hacia el pasillo y luego desapareció cuando la puerta se cerró. Ese cuarto. El dormitorio donde mi esposo dio su último aliento, donde yo me senté horas junto a la cama, sosteniéndole la mano, susurrándole cosas que no pude decir en toda una vida, donde cerré la puerta, no por miedo, sino por respeto. Y ahora, un desconocido dejaba su maleta en el piso, se quitaba los zapatos y se acostaba en la cama que yo creí que nadie más volvería a tocar. Aparté la mirada. Me ardían los ojos, pero no lloré. No porque fuera fuerte, sino porque este dolor era demasiado profundo como para salir en forma de llanto. Se quedó quieto dentro de mí, helado, como una confirmación final de que una línea había sido cruzada, y nadie en mi casa sintió que debía pedirme permiso. Esa noche llegaron más huéspedes. Una pareja mayor, un hombre que viajaba solo por trabajo. La casa se quedó encendida hasta tarde. Alguien entraba a la cocina, abría el refrigerador, preguntaba si quedaba café. Alcancé a escuchar risas, sillas arrastrándose, el agua corriendo en el baño. Sonidos normales que, de pronto, se volvieron ajenos. Don Esteban murmuró: «Yo he visto esto desde hace tiempo». Asentí, pero no respondí. En mi cabeza solo había una pregunta, repitiéndose una y otra vez, cada vez más filosa. Si solo era por dinero, ¿por qué tenían que esconderlo también? Si solo era para ganar un poquito más, ¿por qué cambiar la cerradura? ¿Por qué escoger justo ese cuarto? ¿Por qué esperar a que yo me fuera? Miré el reloj. Casi las 11 de la noche. La luz del cuarto del fondo seguía encendida. Esa luz era como una cortada, partiendo en 2 mis recuerdos de esa casa, antes y después del momento en que entendí la verdad. Supe que, a partir de ahí, ya no podía volver al lugar de cerrar los ojos y fingir. No porque yo quisiera pelear, sino porque hay cosas que, una vez vistas, ya no se pueden negar. Ahí seguí, en silencio, mirando cada movimiento pequeño, cada puerta que se cerraba, cada paso en las escaleras, se me quedaba grabado, no como prueba, sino como marcas lentas sobre aquello que yo alguna vez llamé familia. Y en ese silencio, una idea empezó a formarse, todavía borrosa, pero lo bastante fuerte como para hacerme entender que lo que acababa de ver era solo la superficie de algo más profundo, más complicado y más peligroso de lo que yo había imaginado. Después de esa noche, ya no tuve el valor de mirar de frente hacia el cuarto del fondo del pasillo. La luz amarilla que se colaba por debajo de la puerta me perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Salí de la casa de don Esteban casi al amanecer, regresé al cuarto provisional donde yo estaba de viaje, pero en mi cabeza todo ya había dejado de ser una actuación. Entendí que, si me quedaba solo con lo que veía desde la ventana, iba a quedarme atrapada para siempre en la duda. Y la duda, cuando se alarga, vuelve débil a una persona. Yo no podía permitirme ser débil. Ese día entero lo viví con una sensación extraña. Cociné con don Esteban, lo escuché contar historias muy antiguas del vecindario, pero mi mente regresaba una y otra vez a la parte de atrás de mi casa. Auco Berchizu, una construcción pequeña, de ladrillo viejo, donde mi esposo guardaba sus herramientas, donde se sentaba a apretar tornillos y decía que ese era su territorio. Desde que él murió, yo casi no entraba ahí, no por miedo, sino porque todo adentro aún conservaba su olor, y yo no quería mover nada. Pero ahora, la idea del cobertizo no se me iba de la cabeza. Don Esteban había dicho que casi nunca veía a nadie entrar ahí, y justo eso me parecía extraño. Si ya estaban usando toda la casa para gente desconocida, ¿por qué el cobertizo permanecía siempre cerrado? Yo sabía que hay verdades que no se revelan solas. Hay que ir a buscarlas. Al caer la tarde, cuando el sol se inclinaba sobre la barda, tomé una decisión.
No fue un impulso. Fue una decisión que llegó después de una noche entera sin dormir. Esperé a que don Esteban saliera a comprar algunas cosas. Tomé mi llave vieja, el llavero que había guardado desde el primer día que llegué a esa casa. Me tembló un poco la mano, pero no por miedo a que me descubrieran. Temblaba porque entendía que, en el momento en que metiera la llave en esa cerradura, todo lo que yo sospechaba dejaría de ser sospecha. Me fui por el callejón angosto de atrás, donde estaba el portón de madera viejo que daba al jardín. Ese portón aún se abría con mi llave. Al menos ahí, yo todavía tenía derecho a entrar. El jardín estaba en silencio. Las plantas seguían igual. No había señales de que alguien hubiera movido algo. El cobertizo estaba ahí, discreto, como si nunca hubiera visto nada malo. Abrí la puerta del cobertizo. Las bisagras soltaron un chirrido seco, lo bastante para hacerme brincar el corazón, pero luego se calmó cuando entendí que nadie lo había oído. Por dentro estaba oscuro, con ese olor conocido a madera vieja y metal oxidado. Encendí la luz. Al principio, todo parecía igual. El estante de herramientas, la mesa de madera de mi esposo, varias cajas de cartón ya amarillentas. Y entonces lo vi. Una caja de metal debajo de la mesa. No era una caja de las que yo usaba. Era más nueva, más limpia, fuera de lugar en ese espacio. Me agaché y la jalé hacia mí. Pesaba, más de lo que imaginé. Abrí la tapa. Dinero. Fajos de billetes amarrados y acomodados con cuidado, uno tras otro. No necesitaba contarlo. Bastaba con verlo para entender. El corazón me latió con fuerza, no por la cantidad, sino por la pregunta que venía pegada a eso. ¿Para qué guardaban dinero ahí? Dejé la caja a un lado y miré más a fondo dentro del cobertizo, como si mi vista pudiera atravesar las paredes. Y entonces vi un paquete de papeles guardado con cuidado en una bolsa de plástico, escondido detrás de la caja del dinero. Lo tomé. Eran hojas gruesas, impresas con claridad. No era algo escrito al aventón. Leí línea por línea. Y cada línea fue como un corte frío. Evaluación de capacidad. Mi nombre. Completo. Fecha. La firma de alguien que yo no conocía. Palabras secas hablando de deterioro, de la necesidad de supervisión. Tuve que sentarme. Se me nubló la vista, pero la mente, de pronto, se me aclaró de una manera extraña. Esto no era un engaño pequeño. Esto era un plan. Volteé otra hoja. Una cotización de un asilo. Un nombre que sonaba dulce, tranquilo. Frases sobre atención integral, seguridad, adecuado para personas que ya no pueden decidir por sí mismas. Leí sin sentir nada durante unos segundos. Y luego un frío me recorrió la espalda. Ya habían elegido el lugar a donde pensaban llevarme. La siguiente hoja fue la que me obligó a agarrarme con fuerza del borde de la mesa. Un poder notarial, total, para bienes, para decisiones médicas, para mi vida. Solo faltaba una firma, mi firma. Me quedé sentada ahí mucho tiempo. No lloré, no grité. Mi cuerpo parecía separado de lo que sentía. Escuchaba mi propio corazón, lento y parejo. Un miedo profundo se me subió como una ola, pero no me paralizó. Al contrario, me arrancó de todas las dudas que me habían detenido hasta entonces. De pronto, todo encajó. El dinero, la gente desconocida, el cambio de cerradura, el cuarto del fondo del pasillo, y ahora el cobertizo, el lugar donde ellos creían que yo nunca volvería a entrar. Lo habían calculado con cuidado. No solo estaban sacando dinero de la casa, estaban preparando el terreno para convertirme en alguien que ya no pudiera decir no. Me levanté, tomé los papeles y los devolví exactamente a su lugar. No quería dejar huellas, no por miedo, sino porque entendía que, a partir de ese instante, cada paso mío tenía que ser preciso. Cerré la caja del dinero y la empujé a donde estaba. Apagué la luz del cobertizo y cerré con llave como si nunca hubiera entrado. Cuando salí al jardín, la tarde ya se había ido por completo. Respiré hondo. El aire seguía siendo el aire de siempre del vecindario. Nadie sabía lo que yo acababa de ver. Nadie escuchó lo fuerte que me latía el corazón. Regresé al cuarto donde me estaba quedando en la casa de don Esteban. Me senté en la cama y puse las manos sobre las rodillas. Ahí fue cuando, por fin, la emoción empezó a subir. No como pánico, sino como un miedo claro, con forma, con nombre. Y junto con ese miedo,
llegó una lucidez que yo no había sentido nunca. Entendí que no solo querían dinero. El dinero era apenas el primer paso. Lo que buscaban era control. Era mi vida. Esa idea no me derrumbó. Me enderezó la espalda. Supe que ya no tenía otra opción más que enfrentarme a esto. Y aunque todavía me temblaba el alma por dentro, también lo tenía claro. Desde ese momento, yo ya no era la mujer que solo miraba desde lejos. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la cama conocida del cuartito de don Esteban, con los ojos abiertos, mirando el techo. Todo lo que había visto en el cobertizo se repetía en mi cabeza, sin ruido, sin prisa, imagen por imagen, como si alguien quisiera obligarme a mirar bien para que ya no hubiera vuelta atrás. Entendí que, a partir de ahora, el miedo ya no era algo borroso. Tenía forma, tenía papeles, tenía firma, tenía plan. Y por lo mismo, también podía enfrentarse. A la mañana siguiente, cuando don Esteban me llevó una taza de té caliente, me miró un buen rato antes de preguntar, ¿está bien? Asentí. No era un gesto para tranquilizarlo a él, sino para tranquilizarme a mí. No le conté los detalles de lo que había visto. Solo le dije que era más grave de lo que yo había imaginado. Don Esteban no preguntó más. Solo dejó la mano sobre la mesa, como diciendo que yo no estaba sola, y salió en silencio. Ese silencio suyo, en ese momento, fue lo que yo necesitaba más que cualquier consejo. Yo sabía que tenía que hablar con otra persona, con alguien que no solo me entendiera, sino que entendiera la ley. El nombre apareció en mi mente con una claridad enorme, como si hubiera estado esperando ahí desde siempre. Lucía. Nos conocíamos desde hacía años, desde que los hijos eran pequeños. Lucía era de esas personas que hablan poco, escuchan mucho, y cuando hablan, lo hacen con precisión. Era abogada de familia y de bienes, y más importante aún, entendía cómo los lazos de sangre podían volverse un arma peligrosa. Llamé a Lucía al mediodía. Su voz sonó por el teléfono, firme y serena, como la recordaba. «Marisela, hace mucho que no sabía de usted». No le di vueltas. Le dije que necesitaba verla de inmediato, que era algo relacionado con la casa y con la familia. Solo eso. Lucía guardó silencio un segundo y respondió, «Hoy en la tarde tengo un espacio. Venga a mi despacho». Nos vimos en una oficina iluminada, con la ventana abierta y una brisa suave que movía algunos papeles sobre el escritorio. Le conté todo a Lucía. El cambio de cerradura, la gente desconocida entrando y saliendo, y el cobertizo. Cuando puse los documentos sobre la mesa, Lucía no mostró gran cosa en el rostro. Leyó despacio, muy despacio, hoja por hoja. Yo noté que apretó un poco la mandíbula. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que yo entendiera que ella ya veía el nivel de peligro. «Esto no es un problema familiar común», dijo por fin. «Esto es un plan preparado». Luego me explicó, paso a paso, con voz calmada, que esos papeles, si se completaban, serían suficientes para quitarme el derecho de decidir, que guardar dinero en efectivo, usar la casa para alojar gente desconocida, eran cosas que podían revisarse si entraba una autoridad. Y lo más importante, que yo no debía entrar en pánico ni actuar con prisa. «Usted no puede salirse de esta historia», dijo Lucía, mirándome de frente. «Si usted desaparece de verdad, ellos van a tener el pretexto perfecto para acelerar todo». Entendí al instante lo que quería decir. Yo no podía huir, tampoco podía enfrentarlos de frente en ese momento. Tenía que quedarme, en el papel que ellos creían que era el más seguro para ellos. Hablamos durante mucho tiempo. Lucía tomó notas, dibujó un esquema, me preguntó cada detalle, incluso los más pequeños. Al final, levantó la vista. «Necesitamos dos cosas al mismo tiempo. Una, protegerla a usted de inmediato, en lo legal. 2. Que ellos sigan creyendo que usted no sabe nada». Le pregunté qué significaba eso. Lucía sonrió apenas, una sonrisa que no traía alivio. «Significa que usted tiene que regresar a su casa y actuar como la mamá confiada, ingenua, como siempre». Esa frase me obligó a respirar hondo, volver a casa, regresar al lugar donde había visto la verdad más cruel. Pero no discutí. Yo sabía que era el único camino. Si quería recuperar el control, tenía que dejarlos sentirse seguros dentro de su propio error.
Lucía continuó. Mientras tanto, yo voy a preparar los documentos para proteger sus derechos sobre los bienes. Y también voy a contactar a un inspector de vivienda. Sin prisa, necesitamos que una autoridad lo vea tal como está, sin tiempo para ocultarlo. ¿Qué momento?, pregunté. Cuando todo esté ocurriendo con mayor claridad, respondió. Cuando no les dé tiempo de esconderlo. Cuando salí del despacho de Lucía, ya era tarde. Me quedé un buen rato sentada en el coche, con las manos sobre el volante, mirando a la gente pasar. Sentí un cambio muy claro dentro de mí. No era un valor repentino. Era una lucidez fría. Ya no me preguntaba por qué lo hacen. Esa pregunta no me iba a mantener viva. Lo que yo necesitaba era ¿qué hago ahora? Esa noche volví a mi casa. Abrí con mi llave de siempre y entré con el aspecto cansado de alguien que acaba de regresar de un viaje. Iván y Lorena se voltearon a verme. Yo sonreí, los abracé, les hice preguntas normales, de esas de todos los días. Lorena se mostró atenta. Me preguntó si venía cansada. Iván dijo que ellos habían cuidado muy bien la casa mientras yo no estaba. Asentí. Les di las gracias. Me senté en la sala, escuchándolos contar cosas sin importancia, mientras mi mente registraba cada mirada, cada gesto. Noté su alivio. El alivio de quienes creen que su plan sigue avanzando como debe. Esa noche, ya acostada, miré el techo de siempre. No había maletas rodando. No había gente extraña. Pero yo sabía que eso era solo la superficie. Debajo de esa calma había una red funcionando, y yo estaba justo en el centro. Cerré los ojos y me metí en mi nuevo papel. Un papel que no me exigía mentir con palabras, sino con silencio. Y en ese silencio, yo sabía que tenía una ventaja que ellos ni siquiera sospechaban. Ellos creían que yo no sabía nada. Y eso iba a decidir lo que pasara después. Esa noche llegó más despacio de lo que yo imaginé. El día entero transcurrió con un ritmo extraño. Por fuera, tranquilo. Por dentro, tenso como cuerda. Hice cosas muy comunes. Limpié la mesa de la cocina, regué las macetas del porche, doblé el mantel, pero cada movimiento era consciente, como si estuviera manteniendo esta casa en el estado exacto que ellos esperaban. Iván regresó del trabajo más temprano que otras veces. Lorena limpió la sala con demasiado esmero, cambió fundas de almohadas, acomodó más toallas. Yo reconocí esas señales. No era atención normal, era la costumbre de alguien que se prepara para recibir huéspedes. Cuando el sol se metió, llegaron los primeros sonidos. No fueron ruidosos. El motor de un coche deteniéndose frente al portón, una puerta cerrándose, las ruedas de una maleta rodando sobre el piso. Yo estaba en mi cuarto, con la puerta apenas entornada, escuchando cada detalle sin salir. Dejé que ellos hicieran su parte. Lorena abrió la puerta con voz amable, servicial. La escuché preguntar nombres, preguntar a qué hora se iban al día siguiente, preguntar si necesitaban Wi-Fi. Iván llevó sillas, señaló dónde dejar los zapatos, soltó sonrisas de cortesía. La casa se llenó muy rápido, no de cosas, sino de personas desconocidas. En la sala se superponían las voces. Alguien preguntó dónde cenar. Alguien hablaba del plan para mañana. Escuché el arrastre de una silla, el sonido de un vaso tocando la mesa. Todo ocurría con una naturalidad tan perfecta que entendí que, si nadie lo detenía, esa escena se repetiría semana tras semana. Me quedé quieta, respirando parejo, sosteniendo mi calma como si fuera lo único que me mantenía en pie. Yo sabía que la iba a necesitar. Casi a las 9, sonó el timbre. Ese sonido fue distinto a las veces anteriores. Firme, parejo, sin la duda de un huésped. Lorena se quedó a medias en una frase. Iván volteó hacia la puerta. Yo seguía en mi cuarto, pero lo supe. El momento había llegado. El timbre sonó por segunda vez, más fuerte. Escuché los pasos de Iván acercándose, el cerrojo corriendo. Una voz de hombre se oyó clara, sin prisa. Inspección de vivienda. Necesitamos hacer una verificación por un reporte de renta irregular y entradas y salidas constantes. El aire dentro de la casa cambió en un instante. Las conversaciones se apagaron. Se escuchó una silla moviéndose, y alguien murmuró: «¿Qué pasa?». Lorena se acercó, con la voz más aguda de lo normal. «Seguro se equivocó de casa. Esta es una casa particular. Tenemos información, y necesitamos confirmar», respondió el hombre.
con calma. Por favor, abra para hacer la verificación. Me puse de pie, sin prisa, sin correr. Abrí la puerta de mi cuarto y salí al pasillo. La luz de la sala estaba encendida, iluminando rostros que miraban hacia la entrada con una incomodidad imposible de disimular. El inspector estaba en el umbral y a su lado una persona que tomaba notas. Miraron alrededor, luego miraron a la gente sentada en la sala. «Disculpen», dijo el inspector. «¿Ustedes son?» Un joven se levantó, alzando la mano como para aclarar. «Nosotros rentamos el cuarto, por internet. Ya pagamos». Esa frase cayó en la sala como un peso. Iván se quedó rígido. Lorena volteó hacia el muchacho con los ojos muy abiertos, como queriendo decirle que se callara. Pero ya era tarde. Otras confirmaciones empezaron a salir. El precio, cuántas noches, cómo pagaron. Nadie mentía. No tenían por qué hacerlo. El inspector asintió, anotó, y luego miró a Iván y a Lorena. «¿Quién es el propietario de esta casa?» Iván abrió la boca, pero no le salió la voz. Lorena dio medio paso al frente. Su voz tembló. «Nosotros la estamos cuidando». Yo avancé un paso más, lo suficiente para quedar en medio de la sala. Sentí las miradas encima de mí, sorpresa, confusión, curiosidad. Escuché mi propio corazón, pero ya no se desordenaba. Hablé con voz pareja, sin necesidad de alzarla. «Yo soy la propietaria legal de esta casa». El inspector se volteó hacia mí. Miró los papeles que traía y luego me miró. «¿Ustedes?» Marisela, respondí. «Mi nombre está en las escrituras». Hubo un silencio breve. Luego el inspector asintió, educado pero firme. Se volvió hacia los huéspedes. «Una disculpa por la molestia. Esta casa no está autorizada para renta. Vamos a proceder conforme a la norma». Se levantaron murmullos. Algunos se mostraron molestos, otros confundidos. Otros comenzaron a recoger sus cosas en silencio. Lorena intentó decir algo, pero el inspector levantó la mano, pidiendo que esperara. Explicó el procedimiento y pidió a todos que se prepararan para retirarse. Todo ocurrió más rápido de lo que yo esperaba, pero sin caos. Ese orden me alivió, como si una puerta se hubiera abierto después de muchos días cerrada con llave. Iván se quedó de pie, sin mirarme. Lorena trató de mantener la calma, pero vi cómo apretaba los puños. Yo no dije nada. Dejé que la verdad hablara sola, pieza por pieza, sin que yo la empujara. Cuando los huéspedes fueron sacando sus maletas una por una, la casa empezó a vaciarse. El sonido de las ruedas sobre el piso se escuchó por última vez, y luego, silencio. El inspector terminó de levantar el acta. Habló brevemente con Iván y Lorena y les pidió que firmaran de conformidad. Yo me quedé a un lado, sin intervenir, sin añadir palabra alguna. Cuando todo quedó listo, el inspector me saludó con un leve gesto y se fue. La puerta se cerró tras ellos, llevándose consigo el último ruido de la noche. La casa quedó repentinamente vacía. La sala se sentía más grande. El sonido se apagó. Pude escuchar mi propia respiración. Iván se sentó en una silla, con las manos entrelazadas. Lorena se apoyó contra la pared, evitando mi mirada. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Las manos no me temblaban. Lo que sentí entonces no fue satisfacción, fue liberación, ligera, profunda y real, como cuando alguien ha contenido la respiración demasiado tiempo y por fin puede inhalar. Comprendí que la justicia no es un grito ni un castigo ruidoso, es que cada cosa vuelva a su lugar. Yo había salido a la luz, había dicho mi nombre en voz alta, y esa casa, al menos en ese instante, había vuelto a ser mía. Pero cuando regresé a la sala y miré el espacio vacío por donde habían pasado las maletas, supe con absoluta claridad que lo ocurrido era solo la primera puerta. Lo que se había revelado esa noche era la superficie. Detrás quedaban cajones sin abrir, papeles sin nombrar, decisiones aún no enfrentadas. Dejé el vaso sobre la mesa, miré a Iván y a Lorena, y dentro de mí se afirmó una certeza tranquila pero filosa. El golpe de esa noche había sacudido todo, pero no era el golpe final. Cuando la puerta se cerró tras el inspector, la casa cayó en un silencio tan denso que pude oír el tic-tac del reloj en la pared. La luz de la sala seguía encendida, iluminando a 3 personas paradas en puntos distintos, como si acabáramos de quedar atrapados en un cuadro donde nadie quería reconocerse como protagonista.
No me apresuré a hablar. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, obligando a cada uno a mirar de frente lo que acababa de suceder. Iván fue el primero en romperlo. Mi hijo se sentó, con las manos entrelazadas y la cabeza baja. Cuando habló, su voz salió áspera, no por cansancio, sino por el esfuerzo de no venirse abajo. Mamá, puedo explicarlo. Lo miré. No sentí un estallido de enojo, solo ese peso denso, como una piedra sobre el pecho. Habla, respondí, con una calma que a mí misma me resultó ajena. Iván respiró hondo. Tengo deudas, más de las que creía. El trabajo es inestable, las tarjetas se acumularon. Me dio miedo decírtelo. Tenía miedo de decepcionarte. Escuché cada palabra como si oyera una historia ensayada muchas veces. Habló de presión, de números, del miedo a ser juzgado. No lo interrumpí. Dejé que terminara. Cuando se quedó en silencio pregunté, ¿y por miedo a decepcionarme, decidiste ocultármelo? Iván levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Pensé que sería solo por un tiempo, hasta que mejorara. Fue entonces cuando Lorena dio un paso al frente. Se irguió, levantó ligeramente el mentón y su mirada se endureció. Reconocí ese cambio. Ya no era la confusión de quien ha sido descubierta, sino la defensa de quien está lista para discutir. Usted no lo entiende, dijo Lorena, con voz firme. Una casa tan grande, ¿de verdad la usa toda? Nosotros solo aprovechamos lo que sobra. Me volví hacia ella. ¿Aprovechar? Repetí. ¿Esa es la palabra que eliges? Lorena se encogió de hombros. Es práctico. Todo el mundo lo hace. Además, hizo una breve pausa. Usted ya no es joven. Tarde o temprano va a necesitar que alguien administre por usted. La frase no fue fuerte, pero me atravesó con profundidad. Miré a Iván. Él apartó la vista. No porque estuviera de acuerdo, sino porque había guardado silencio demasiado tiempo como para oponerse ahora. Caminé hacia la mesita junto a la ventana. De un cajón saqué una carpeta delgada. No la agité. La coloqué sobre la mesa y la abrí despacio, como quien despliega una partida de ajedrez con los movimientos ya pensados. Están hablando de administración, dije. Así que hablemos con claridad. Saqué la primera hoja. Evaluación de capacidad legal. Mi nombre. Fecha. La firma de alguien a quien no conozco. La dejé a un lado. Cotización de una residencia para adultos mayores. Habitación privada. Atención integral. Luego la siguiente. Poder notarial absoluto. Solo falta mi firma. Lorena dio medio paso atrás. Iván se levantó de golpe. ¿De dónde sacaste eso, mamá? Del lugar donde ustedes creyeron que yo nunca entraría, respondí. Del cobertizo. Nadie habló. Continué, con la voz firme, sin temblar. El momento para hacer esto también estaba elegido. Cuando yo me fuera lejos por más tiempo. Cuando todo estuviera lo suficientemente tranquilo para firmar papeles. ¿No es así? Lorena abrió la boca y volvió a cerrarla. Miró a Iván, esperando que hablara por ella. Iván negó con la cabeza. Apenas. Mamá. Yo no sabía que esto había llegado tan lejos. Lo miré. No sabías, repetí. Pero permitiste que sucediera. Cerré la carpeta. En ese instante sentí un dolor distinto. No afilado como un cuchillo, sino profundo y extendido. No por los documentos, sino por la verdad de que mi confianza había sido puesta en negociación. Escuchen bien, dije, sin alzar la voz. Esta noche recogen sus cosas. Mañana se van de esta casa. Lorena reaccionó de inmediato. Usted no puede. Sí puedo, la interrumpí. Porque esta es mi casa. Iván me miró, alarmado. Mamá, dame tiempo. Tiempo, respondí. Es lo que ustedes usaron para cambiar cerraduras, meter extraños en mi casa y preparar documentos para firmar por mí. Respiré hondo para que la voz no se me quebrara. En cuanto a la herencia, continué. Desde hoy, Iván, tú ya no formas parte de ella. Iván quedó como si lo hubieran golpeado. Se quedó inmóvil, con los labios temblando. Lorena se volvió hacia mí de golpe, con voz helada. Está castigando a su propio hijo. No respondí. Me estoy protegiendo a mí misma. Miré a los dos, uno por uno, para que cada palabra llegara a su lugar. Lo que se ha hecho mal, voy a dejar que la ley lo resuelva. No por rencor, porque ese es el límite. Nadie volvió a objetar.
El silencio regresó, pero esta vez ya no ocultaba nada. Exponía. Me quedé ahí, sintiendo con claridad el latido de mi corazón regular, lento, doloroso. En ese dolor había algo que no podía negar. Cuando un hijo traiciona a su madre, lo que más duele no es perder dinero ni perder la casa. Lo que más duele es entender que la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Los días siguientes pasaron despacio, como si el tiempo también necesitara aprender a caminar otra vez dentro de una casa que acababa de sufrir una sacudida. No me apresuré a cambiarlo todo de inmediato. Dejé que la casa respirara primero, que yo respirara primero. La primera mañana, estando sola, abrí todas las ventanas. El aire cruzó la sala, el pasillo, trayendo el aroma de las flores del pequeño jardín de atrás. Ese sonido, el viento rozando las cortinas, era suave, pero suficiente para que entendiera algo. El silencio ya no daba miedo. Empecé por cosas muy pequeñas. Ordené los cajones de la cocina. Lavé las tazas que aún conservaban el olor de personas ajenas. Acomodé el mantel, no para borrar las huellas en un solo día, sino para devolver cada objeto a su sitio. Cada vez que colocaba algo en su lugar habitual, sentía que también estaba acomodando un pedazo del orden perdido. No intenté olvidar. Elegí ordenar. El antiguo dormitorio, el que había permanecido cerrado, fue el lugar al que más tardé en volver. Me quedé parada en el umbral, sin entrar de inmediato. El sol del mediodía caía sobre el piso, dibujando líneas de luz rectas y limpias. Respiré hondo y entré. Retiré las cosas que no me pertenecían. Las doblé con cuidado y las saqué. La cama vieja se fue. Cambié las cortinas. Pinté las paredes de un color más claro, no para cubrir la memoria, sino para darle otro espacio donde existir. Cuando el cuarto quedó vacío, coloqué un caballete en el centro. Solo un caballete, una mesita, algunos tubos de pintura. No me pregunté si sabía pintar bien o no, solo supe que necesitaba un lugar donde las manos y el corazón pudieran moverse juntos. Un nuevo ritmo empezó a formarse. Por las mañanas iba temprano a misa. La iglesia estaba en silencio a esa hora. Los pasos resonaban suaves sobre el piso de piedra. Me sentaba en la banca de siempre, sin pedir nada grande. Solo me sentaba, dejando que el alma se aquietara. De regreso, pasaba por el mercado pequeño de la esquina, compraba pan caliente y algunas frutas de temporada. Volvía a aprender a comer despacio, masticar bien, tomar agua tibia como si el cuerpo también necesitara que le recordaran que estaba a salvo. Por las tardes cuidaba el jardín. Cambiaba la tierra de las macetas, podaba. Planté algunas flores nuevas, no para lucirlas, sino para verlas crecer día con día. La tierra bajo mis manos era fresca y real. Algunas tardes, don Esteban pasaba a verme con algún platillo que había preparado. Cenábamos sencillo, hablando de cosas comunes. El clima, las plantas, las noticias del barrio. No hacía falta decir mucho. Hay amistades a las que les basta con estar. Todos los procesos legales siguieron su curso, tal como estaba previsto. Ya no lo seguí con la tensión de antes. Dejé que la ley hiciera su trabajo. Hubo cuentas que pagar, responsabilidades que asumir. No sentí alegría al ver a otros enfrentar consecuencias, pero sí sentí que era necesario. El límite se había restablecido, y cuando los límites son claros, el corazón puede mantenerse erguido. También aprendí a mirarme al espejo sin apartar la vista. Aparecieron nuevas arrugas, y hubo noches en las que dormí más profundo que antes. Entendí que la fortaleza no es no sentir dolor, sino saber dónde duele y por qué, y no permitir que ese dolor dirija todas las decisiones. No me reproché haber confiado. Confiar no es un error. El error es cuando otros se aprovechan de esa confianza. El taller de pintura se volvió un lugar al que acudía todos los días. Pinté jardines, caminos, mañanas tranquilas. Los colores no eran estridentes, pero tenían profundidad. Hubo cuadros que terminé y dejé ahí, sin colgarlos ni guardarlos. Otros los pinté varias veces, borrando y volviendo a empezar. Comprendí que ese proceso, equivocarse, corregir, seguir, era también la manera en que estaba viviendo de nuevo mi propia vida, con otro ritmo. A veces la tristeza regresaba, muy suave. Llegaba cuando veía pasar a una madre con su hijo frente a la reja, o cuando escuchaba una risa conocida en algún lugar. No la rechazaba, la dejaba sentarse a mi lado un momento,
y luego me levantaba a hacer otra cosa. La tristeza, cuando se mira de frente, deja de ocuparlo todo. Viví más despacio, pero no me cerré. Abrí la casa a la luz, al aire, a las relaciones honestas. Conservé lo que me pertenecía y solté lo que ya no. No necesité demostrar nada a nadie. Solo necesité, cada noche al apagar la luz, saber que cada decisión del día había sido firmada por mí, con plena conciencia. Hay algo que entendí con absoluta claridad después de todo. Quien actúa mal debe enfrentar las consecuencias, no para saciar la ira de otros, sino para que el orden se restablezca. Las mujeres mayores no somos débiles, solo hemos aprendido a guardar silencio más tiempo para observar mejor. La dignidad y la libertad no son cosas que nadie pueda firmar por nosotras, ni con documentos, ni con palabras dulces que esconden intenciones. Cuando me siento en el taller y la luz del atardecer entra por la ventana, dejo el pincel y sonrío apenas. No perdí a mi familia, solo perdí una ilusión y me encontré a mí misma. Al cerrar esta historia, la emoción sigue ahí sin ruido, solo como un reposo profundo y verdadero. Tal vez porque lo que viví no es algo ajeno, sino algo que muchos hemos tocado, de una forma u otra. Si todavía estás aquí, de verdad te lo agradezco. Gracias por quedarte hasta el final conmigo. Si esta historia te tocó, dale like, sígueme y suscríbete para que podamos encontrarnos de nuevo en otras historias. Y si quieres compartir, dime, ¿desde dónde me escuchas? ¿Alguna vez has tenido que levantarte para defenderte? Siempre leo y valoro cada una de tus palabras.